Cuando nosotros hablamos de alimentos, en la palabra juicio de fijación de pensión alimenticia, ahí va inmerso todo lo que es medicina, educación, recreación y prácticamente el alimento. La pensión se fija con base en los ingresos del hombre, no en base a las necesidades de los niños, porque si medimos los ingresos del hombre y las necesidades del niño, siempre no va a haber congruencia. Los gastos de un niño son bastante grandes. ¿O cómo se fija esa pensión alimenticia? ¿Tendrá que tener miedo el hombre de acercarse a un juzgado o de hablar de ese tema? No debería de tener miedo, porque él adquirió una responsabilidad. Y aquí la responsabilidad no se adquiere solo ante la ley del hombre, se adquiere también ante la ley de Dios. Él no debería de tener miedo, inclusive él mismo podía acercarse a su esposa y decirle, o a la madre de sus hijos, decirle, mira, yo te voy a dar tal cantidad de dinero. No esperar que llegue a un juzgado, donde un tercero va a tomar la decisión cuánto me puede fijar. Puede ser una pensión justa para él, pero injusta para la señora. Fíjese que no se toma en cuenta las deudas. Únicamente los ingresos van a ser, cuando hay otro hogar, se fija velando por el interés superior de todos los niños. Los nacidos dentro del hogar de matrimonio y los hijos nacidos fuera del matrimonio. Porque ahí sí nos hacemos uso de la Constitución, donde establece que los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio tienen los mismos derechos. Al no pagar esas pensiones alimenticias fijadas por el juez o fijadas por las parejas, en ese momento, cuando ya son varios meses que el hombre le debe a la señora, ella inicia un juicio de ejecución o un juicio ejecutivo. Ese documento, ese título ejecutivo, inician ellas, las mujeres normalmente piden que el hombre les debe tal cantidad de meses. Entonces ellas inician ese juicio, presentan su demanda. Si es un juicio de ejecución porque se está ejecutando una sentencia donde el juez fijó una pensión, hay una diferencia. El juicio de ejecución es cuando se dicta una sentencia dentro de un proceso de alimentos. Y también está el otro juicio que también le llamamos ejecutivo. Algunos profesionales le llaman ejecutivo común, la ley no lo ve así, la doctrina tampoco, pues ese es un juicio ejecutivo. Ese juicio, cualquiera de esos dos juicios, al iniciarse, el juez califica el título que fue emitido en un juzgado, que llena todos los requisitos establecidos en la ley, y si es de ejecución, en ese mismo momento se le va a cobrar al hombre. Se le dan 3 días para que pague. Si dentro de esos 3 días no hace efectivo el pago de las pensiones alimenticias atrasadas, entonces se traslada el expediente a petición de la señora al Ministerio Público. Pero la Corte Suprema lleva un control, lleva un estado de cuenta de lo que deposita y lo que retira, de lo que deposita y lo que retira, mes a mes. Ese estado de cuenta no tiene pierde. Si el hombre ha depositado, ahí aparece. Si no ha depositado, ahí aparece. Y aparecen los meses o años que deba, porque hay hombres que hay hombres que deben años de la pensión alimenticia. Hay juicios de pensiones alimenticias que estamos hablando de 60,000 quetzales de deuda o de más. Hasta hay algunos de 68,000 quetzales de deuda donde el hombre nunca ha pagado esa pensión alimenticia. Solo firmó un convenio o se le dictó una sentencia, pero él nunca ha hecho un pago. Entonces todo eso aparece en la Corte Suprema, donde él nunca ha depositado nada. Yo trato la manera, como les dije al principio, trato de ser bien objetivo en las pensiones alimenticias. Porque de nada sirve mandar a un hombre a la cárcel. Va a ser emocionalmente afectar a la familia, a los hijos, el hecho de que su papá esté en la cárcel por no haber cumplido, por no haber, tal vez muchas veces no haber podido cumplir con lo que el juez le fijó. Y mi recomendación para el hombre siempre va a ser, adquirimos una responsabilidad y esa responsabilidad es de mantener a unos hijos, pues mantengámoslos antes de tener, porque el hombre tiene unos hijos aquí, pero también va a hacer otros hijos a otro lado y está con esa pensión. Entonces, ¿qué hace? Es afectarse
él, emocional y económicamente. Porque él no va a dejar de darle como sea, porque las pensiones alimenticias son irrenunciables. El hombre tiene que darlas, aunque sea una mínima cantidad, pero tiene que darlas. No se le puede exonerar de esa pensión alimenticia a ningún hombre. Hablemos claro de situaciones que muchas veces nos quitan el sueño. Hablemos claro de temas legales de interés. Hablemos claro con José García. Gracias amigos por sintonizarnos y estamos nuevamente acá hablando del tema de las pensiones alimenticias. Ya tuvimos la parte y el punto de vista del señor juez en cuanto a las pensiones alimenticias, pero nos llama la atención ahora ver el otro lado de este tema, y es de un ejemplo y de una persona que actualmente se encuentra dando una pensión alimenticia. Y para ello tenemos a nuestro amigo Esteban, que se encuentra acá con nosotros, que él ha llevado un proceso de pensión alimenticia, para lo cual le vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Gracias. Bien, vamos a preguntarte entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en cuanto a las pensiones alimenticias? Es decir, ¿qué te motivó a dar una pensión alimenticia o cómo fue el proceso? ¿Por qué una pensión alimenticia? ¿Ustedes lo decidieron? ¿Te citaron? ¿Qué fue lo que pasó? Pues a mí me citaron para lo de la pensión, entonces ya llegando ahí los dos llegamos a un acuerdo para poder fijar la cantidad de la pensión. ¿A dónde te citaron? Al juzgado de paz. A un juzgado de paz. Es decir, que llegaron al juzgado de paz y de ahí se pusieron de acuerdo para ver cuánto le iban a pasar a los niños. Correcto. ¿Cuántos niños son a los que le estás dando pensión? 2. 2 niños. ¿Y cuánto es la pensión por cada uno? Actualmente 400 por cada uno. 400 quetzales. ¿La que fijaron en aquel momento en el juzgado de paz? No, en ese momento fijamos creo que 250 por cada, 250 por cada niño. 250 por cada niño. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué ahora 400? Porque luego pidieron un aumento para... Es decir, que la mamá de los niños te volvió a citar para pedir un aumento, ¿o cómo fue el proceso? Sí, me volvió a citar para un aumento. ¿Siempre al juzgado de paz? No, ahí ya fue al juzgado de familia. Al juzgado de familia. ¿Y ahí determinaron de común acuerdo dar 400 quetzales? No, la jueza decidió el aumento que era necesario. No pudimos llegar a un acuerdo, sino que la jueza tomó la decisión. De los 400 quetzales. Correcto. Pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste o sabías que eso ibas a dar de pensión? ¿Pensaste que existía alguna tabla? ¿Qué era lo que esperabas cuando te citaban a los juzgados? Mire, para empezar era una incertidumbre porque no tenía ni la mínima idea de cómo era la situación, ni mucho menos de pensar en un abogado, como a veces uno no tiene los recursos para contratar a un abogado, entonces uno no tiene ni la idea de qué es o cuál es el proceso a seguir. Entonces yo no tenía ni la idea de cuánto era lo que se podía dar, ni lo mínimo ni lo máximo. O sea que todo este proceso fue sin abogado. El principio sí. Digamos que cuando me citaron la primera vez yo no iba abogado de nada. Ya luego sí tuve que llevar abogado para seguir el proceso. De los 400 quetzales. Correcto. Tengo entendido, y me decías antes de iniciar la entrevista, que durante todo este proceso también te iniciaron un juicio ejecutivo para cobrarte unas pensiones atrasadas. Correcto. ¿Cómo estuvo esa situación? Fue un tiempo donde yo no tenía mucho trabajo y entonces no podía como tal dar el dinero, pero tampoco podía contratar a un abogado para ir en ese momento al juzgado a decir que no tenía trabajo y me esperaran. Entonces al tiempo vino la citación de las pensiones que tenía atrasadas. Pero ¿cómo fue ese momento cuando te llegó la citación de pagar unas pensiones atrasadas? Porque ahí decía de que tenías un tiempo para pagar las pensiones atrasadas. Correcto. Al principio mucho nerviosismo porque en ese momento uno no tiene la cantidad de que quizás uno se ha atrasado, pero fue un poco difícil. La verdad sí es difícil estar en ese momento porque
en ese instante uno no sabe cómo reaccionar ni qué es lo que uno debe de hacer. ¿Pensaste que te ibas a ir preso? Sí, porque realmente vienen con eso y cuando le entregan su notificación le empiezan a decir algunas cosas y entonces ya llega uno a pensar en ese momento que se va a ir preso. Es decir, que empiezan a intimidar y a decir de que tiene que pagar por fuerza o que se va preso. Sí, tiene que pagar por fuerza porque si no se va preso. ¿Y qué pasó en esa ocasión? ¿Tuviste que ir con un abogado? Tuve que ir con un abogado para que me auxiliara porque no... O sea, yo como le digo, quizás lo difícil es que uno no entiende cómo es la situación en esos momentos, entonces ahí tuve que ir a un abogado que me auxiliara para poder salir de ese asunto. De ese problema. ¿Y cuál fue el proceso que llevaron? ¿Cómo fueron después las audiencias o qué hicieron? ¿Qué actitud se tomó luego de esa notificación y luego de haber ido con el abogado? Mire, luego de la notificación e ir con el abogado, tuvimos que empezar con los memoriales, porque había unos recibos que yo tenía en mi poder que no aparecían también en esa demanda, entonces también teníamos que como que demostrar que yo también había dado cierto dinero, que no existía el registro y para que vieran que no era toda la cantidad que en ese momento me exigían. Entonces tuvimos que enviar memoriales, los recibos que yo tenía y entonces sí fue un poco lento, pero sí salió. ¿Y cómo terminó ese proceso? ¿Llegó hasta el Ministerio Público, hasta el Juzgado Penal o qué fue lo que pasó? No hubo necesidad de llegar al Ministerio Público porque logramos llegar a un acuerdo entonces y se le pagó la cantidad que ella exigía. Ah, bueno. Y ahí fue donde terminó el proceso. Ahí terminó el proceso cuando llegamos al acuerdo, se dio la cantidad y... Luego de este proceso, ¿hubo alguna otra denuncia o alguna otra aumento de pensión o ha seguido alguna molestia o qué ha pasado en este tiempo? Mire, luego del proceso de la demanda por el atraso, ajá, fue cuando vino la citación hacia el aumento de los 400 quetzales, o sea, fue después de la demanda. ¿Y a la fecha ha habido algún inconveniente? Hasta la fecha no hay inconvenientes, vamos bien ahí. ¿Cómo es la forma de pagar esos 400 quetzales? Mes a mes en el banco, con un número de cuenta que ella tiene. ¿Y algún recibo que ella firme? No, solo el voucher que le dan a uno en el banco. Que has estado guardando, pero mencionabas algo de los recibos anteriormente y que no se habían tomado en cuenta. ¿Cómo se pagaba antes la pensión? Correcto, porque antes de que ella tuviera una cuenta, a ella en el juzgado le dieron la opción de que yo tenía que llevar el dinero al juzgado y ahí me hacían un recibo. Entonces yo llevaba el dinero al juzgado, me daban el recibo en el juzgado y ya ella llegaba al juzgado a recoger el dinero, porque no tenía una cuenta ella en el banco. Luego yo tenía otros recibos porque después creo que ya no le aceptaron a ella en el juzgado, sino que le dijeron que ya tenía que hacer una cuenta, pero entonces ya luego yo vine y le empecé a dar a ella, o sea, llegaba yo con ella, me firmaba un recibo y yo le daba el dinero. Ya por eso esos recibos no aparecían ahí, porque esos ya no fueron en el juzgado, sino fueron directamente con ella. ¿Y qué pasó en cuanto a la pensión para ella? Ella en ese momento no pidió pensión para ella. No pidió. No pidió para ella porque también estábamos en el proceso del divorcio, entonces ella lo único que necesitaba era la pensión para los niños porque ella quería el divorcio. Y me llama la atención el tema ese del divorcio. ¿Qué pasó también con ese tema del divorcio? Mire, igual fue un poco complicado porque tampoco tenía abogado en ese momento y tampoco tenía fondos para poder pagar un abogado, porque a veces también eso es lo que a uno como que uno no puede contratar los servicios porque no tiene el dinero para ir con un abogado, pero entonces... Muy bien, vamos a dar un momento, ahí una pausa y vamos a continuar con este tema del divorcio luego de esta pausa. Okay. Hablemos claro con José García.